El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Muy bien, mis queridos niños, querida familia, queridos papás, hermanos todos. La palabra de hoy tiene como un centro en el que todas las lecturas giran alrededor de ese centro, de ese eje. San Pablo dice en la segunda lectura que ese centro es un tesoro precioso. Ese tesoro precioso que merece la pena perderlo todo con tal de adquirirlo, de tenerlo en la vida. Ese tesoro se llama la fe. De tal manera que los apóstoles se ven, dice San Lucas aquí, que ellos les pidieron al Señor que les hiciera tener una fe más grande, porque veían que tenían una fe chiquitita, muy pequeñita, insuficiente. Aumentanos la fe, le dicen los apóstoles. Jesús, en otros evangelios, está en el contexto de haber hecho un milagro, porque los apóstoles no podían hacer milagros, no tenían fe suficiente. Y entonces les dice Jesús, cuando le preguntan: ¿y nosotros por qué no hemos podido hacer ese milagro? Y Jesús les responde: por vuestra poca fe. O sea, aquí no es cuestión de cantidad de fe. Tengo 1 kilo de fe, a ver si Dios me da 2 kilos de fe. No se trata de cantidad, de cuantidad. Se trata de calidad, de una fe que haga milagros. Una fe que te haga mover una morera, un árbol, una higuera, ¿no?, que tienen esas raíces gordas, que se puede uno incluso subir por esa raíz al árbol, ¿verdad? Significa que están muy arraigadas esas moreras, esos árboles en la tierra. Pues dice Jesús: si tuvierais fe tan grande o tan pequeña, como lo queráis ver, como un grano de mostaza. ¿Sabéis lo que es un grano de mostaza, los niños? La mostaza sí sabéis lo que es, ¿verdad? Que se le echa a las hamburguesas, ¿no? ¿O no? O a la comida, ¿no? Pues esa mostaza, esa pasta, esa salsa, se hace con un grano, con una semilla que se llama mostaza. El grano de mostaza es la semilla más pequeña que existe. ¿Sabéis lo que es un alfiler? Cuando se clava un alfiler, ¿verdad?, que tiene una puntita arriba que es como redondita, que se llama la cabeza del alfiler. Pues en una cabeza de alfiler caben varios granitos de mostaza. En los alfileres estos de las bodas de las muchachas, ¿no?, que tiene la cabeza como de nácar, ¿no?, así como blanco. Ahí caben 2 o 3 granos de mostaza. O sea que es una semilla muy chiquitina, muy chiquenina, muy chiquenina. Pues dice Jesús: si tuvierais fe tan grande o tan pequeña, del tamaño de un grano de mostaza, le podréis decir a este árbol, a esta morera: desplántate de aquí de la tierra, del campo, y plántate ahí en medio del mar. Ahí vas a la playa y le dice: vete al mar y plántate ahí. Y dice Jesús: y os obedecería. Nosotros eso no lo podemos hacer por nuestras solas fuerzas. Nuestra capacidad humana no llega a eso.
llega a hacer otras cosas, pero decirle a un árbol que te quites de la tierra y que te vayas al mar y os obedezca, dice Jesús, eso lo hace la fe. El que tiene fe, aunque sea como un grano de mostaza, que tiene dentro una fuerza de vida tan impresionante en algo tan chiquitino como una bolita de mostaza, y cuando se desarrolla se hace un árbol grande, y vienen los pájaros del cielo y hacen nidos y viven y tienen como 2 y 3 metros de altura y las ramas se hacen grandes. Dice, toda esa vida se ha desarrollado porque estaba dentro de ese granito de mostaza. Así es la fe, que aparentemente es algo tonto, es algo como insignificante. Fijaros, venir a la Eucaristía, escuchar la palabra, dejar que el Señor entre en nuestra vida, puede parecer pérdida de tiempo. De hecho, tendría que estar las iglesias llenas, pero la gente piensa que no, que es pérdida de tiempo. Y sin embargo, Jesús dice, se puede tener fe y se puede no tener fe. Y eso no hace que uno sea bueno si tiene fe o que sea malo si no tiene fe. La diferencia entre una persona que tiene fe y una que no tiene fe no es si cree en Dios, porque la fe no es fundamentalmente creer en Dios, porque también dice el apóstol Santiago, los demonios creen y están en el infierno, en la condenación eterna. Luego la fe no es fundamentalmente el sentimiento religioso de creer que existe un Dios, sino una vida y una relación con el Dios que se ha revelado en el tiempo y en la historia a través de Jesucristo. Entonces, fijaros, ya vamos componiendo un poquito el cuadro, el puzzle. La fe no es solo creer en Dios. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero no hace lo que dice Dios. Entonces esa fe es chuchurría, podemos decir. Es una fe que no es verdadera. Está muerta, o al menos no se ha ido desarrollando. Porque si fuera una fe tan chiquenina como un grano de mostaza, haría milagros. ¿Habéis visto en la primera lectura? El profeta Habacuc es un profeta, es un amigo de Dios, un profeta, que Dios le envía al pueblo para que le diga las cosas de Dios al pueblo. Y el pueblo está sufriendo. Por eso habla de violencia, de ver crímenes, de opresiones, destrucción, contiendas, disputas, lo que nos pasa tantas veces a nosotros los hombres en la vida, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el colegio, los niños. ¿Cuántas veces salimos jugando y con ganas de jugar y cuando terminamos el recreo ya estamos peleados? O en casa con los hermanos, porque hay en nosotros todo un mundo interior de guerra, de odio, de enfado, de pelea, de rivalidades, de egoísmo, como veíamos la semana pasada. Bueno, pues dice el profeta a Dios, Señor, ¿hasta cuándo estaré clamando, pidiéndote que quite toda esta situación de mi vida y de nosotros, que somos tu pueblo? Dios le hace ver una visión, que no lo recoge en la primera lectura, se lo ha saltado, pero le dice la conclusión, escribe lo que has visto en una tablilla, para que no se te borre, porque lo que está escrito permanece, las palabras se las lleva el viento. Pues escríbela, porque tiene que suceder lo que has visto. ¿Y qué ha visto el profeta? Que Dios va a traer a su pueblo de nuevo, que estaban como perdidos por la vida, a su casa, que es la tierra de Israel. Dios va a reconstruir al pueblo. Dios le va a dar al pueblo un tiempo nuevo de felicidad y de alegría. Dios puede sacar de la muerte la vida. Eso hace la fe. O sea, que tú estás muerto, estás muerta por dentro, porque no te hablas con no sé quién, porque odias a alguien, porque no puedes perdonar, porque no amas, porque eres egoísta, etcétera, porque te dominan tus vicios, tus pecados, tus debilidades, lo que sea. Esa es tu situación, dice hoy el Señor. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, le podrás decir a esa situación de muerte que hay en tu vida, fuera de aquí, y os obedecería. Este es el punto de la palabra de hoy. Por eso San Pablo le dice a Timoteo, a un discípulo suyo, que es el obispo de Éfeso, le dice, guarda
el depósito de la fe, y hazlo crecer en ti, que es lo que Jesús le responderá a los apóstoles. ¿Que os aumente la fe? Pues ¿cómo se aumenta la fe? Si tenéis fe, aumenta con la relación con Dios. ¿No dice el refrán, no? El roce hace el cariño, ¿no? La distancia es el olvido, ¿no? Pues eso pasa con la fe. Cuanto más rozamos a Dios, cuanto más tratamos a Dios, cuanto más escuchamos su palabra, cuanto más tiempo estamos con Él en la oración, cuanto más hacemos obras de amor a los otros, crece en nosotros la fe, porque es una semilla sembrada en el bautismo, necesitada de crecimiento para que dé vida eterna en nosotros. Y termino. ¿Cuál es la diferencia entonces entre alguien que tiene dentro fe y alguien que no tiene fe? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que va a la iglesia? No, fe. Muy bien. Porque puede ir a la iglesia y no tener fe. Es decir, un sentimiento religioso para cumplir con Dios o para que Dios me haga lo que yo quiero. Y yo voy a los santos, a las vírgenes, le pido no sé cuánto. ¿Y si no te lo da? Pues si no te lo da, a toma viento, ¿no? Como dice la gente, ¿verdad? Tanta gente le ha pasado eso. Porque no tienen fe, porque consideran que la fe es una relación con Dios para que Él haga lo que yo necesito o yo quiero en mi vida. Y la fe no es eso. La fe es acoger a Dios y su palabra y convertirte al Señor, volver tu vida a Él en una relación de amor y de obediencia a la fe. Por eso decía la palabra, el justo vivirá por su fe. El que tiene fe tiene dentro vida. El que no tiene dentro vida y está muerto, simplemente es porque no tiene fe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno que tiene fe y uno que no tiene fe? ¿Que reza mucho? No, esa no es la diferencia. Porque puede rezar mucho y no hablarse con el prójimo. Y no le sirve para nada su rezo. O tener dinero y no compartirlo. O ver una situación de necesidad y hacerse el longui y pasar del tema. Entonces, la diferencia está en que el que tiene fe puede vencer la muerte de cada día, porque tiene dentro la resurrección de Cristo, la vida eterna. La fe te da la vida eterna, la capacidad de entrar en situaciones de muerte y no te destruyen. Pero si no se tiene fe, vive las mismas situaciones de muerte que cualquiera y te hundes, y te destruye, y te aplasta. No porque seas malo o mala, sino porque no tienes dentro la vida eterna, que es la vida de Jesucristo resucitado. Por eso pidámosle al Señor, Señor, danos la fe y hazla crecer en nosotros, para que en el vivir de cada día experimente tu poder sobre mis muertes, y así vaya creciendo la fe en nosotros, en la medida en que experimentamos que el Señor nos saca de todo lo que nos mata. Pidámoselo al Señor. Amén.